El docente es el encargado de generar en los estudiantes la motivación por el aprendizaje, educarlos y promover en ellos el valor a la igualdad, el respeto y la inclusión. Hola, soy Graciela Zápalo y hoy vamos a platicar sobre el reto del docente, inclusión desde las aulas. El docente forma una parte fundamental no solo en la formación académica de los alumnos, sino también en la formación de la identidad de los mismos. Las acciones o conductas que se excluyen a los alumnos se ven directamente influenciados por los planes y programas vigentes en su momento. De esta forma queda claro que el rol del docente es primordial para instruir en la educación, puede y debe desempeñar un papel mucho más activo como el lugar de oposición y defensa de las prácticas de las actividades, acciones y actitudes que originan cierta marginación. Es muy triste, pero aún existen docentes que todavía tienen presentes prácticas curriculares incorrectas que ya deben superarse. Estas son la segregación, la exclusión, la desconexión, la tergiversación, la psicologización, el paternalismo, la infantilización, la extrañeza y el presentismo. Y entonces, ¿estamos preparados para una educación inclusiva? Cuando se habla de educación inclusiva, poca gente sabe a lo que se está refiriendo. Significa que todos los niños y los jóvenes, con o sin discapacidad, aprendan juntos en las diversas instituciones educativas regulares con el área de soporte adecuado. Hoy en día, quien más sufre de la no aceptación o de la exclusión son las personas con discapacidad. Este es un fenómeno que tiende a normalizarse y generalizarse de manera invisible ante los ojos y actitudes de los sujetos, tanto el interior de los espacios escolares como fuera de ellos. La educación para todos no es suficiente si no se garantiza la inclusión y la calidad de la misma. El maestro actúa como modelo y mediador de estos aprendizajes, de ahí su gran importancia en la transformación de una sociedad incluyente, que valora, permite y promueve la participación de todos sus ciudadanos en el desarrollo del país sin importar las diferencias. El sistema educativo mexicano es considerado como uno de los problemas más susceptibles e importantes de la vida de nuestra nación. A lo largo de la historia de la educación en México ha sido deficiente en lo que se refiere al nivel y efectividad de la educación que se imparte en nuestro país en todos los ámbitos. Es en 1974 cuando se conforma la primera reforma educativa. Es la única ocasión en la que se toma en cuenta la opinión de los maestros, quienes ejercen directamente la educación en las aulas, la cual desde sus inicios implicó un cambio radical en la educación, partiendo de los fundamentos que originan cada una de las propuestas curriculares, especificando de una manera más asertiva la importancia de tener un enfoque humanista. Todo esto debía favorecer al acceso a la educación de todos en nuestra nación. Pero al no convenir a los intereses políticos se echa para atrás y entonces nace lo que es la modernización educativa, que no fue más que un retroceso en la educación en México. Ser profesor nunca ha sido una tarea fácil. Es un procedimiento en el que se ponen en juego ciertos procesos que van desde interacciones emocionales, relaciones grupales, conocimientos y destrezas hasta valores asumidos, intuiciones y... En México se han hecho cambios significativos en el sistema educativo, los cuales afectan directamente la labor del docente. En entrevista con docentes normalistas impartiendo clases actualmente, pudimos percatar que el plan de estudios con el que fueron formados es de 1999, por lo que el docente actual no cuenta con la formación que le permita cubrir las necesidades de toda la diversidad del alumnado.
Por otra parte, el sistema sí exige, pero no capacita. Depende de las instituciones educativas la capacitación de su personal docente para atender las necesidades de sus. Los sistemas educativos de la mayoría de los países en el mundo están haciendo cambios a fin de alinearse con las propuestas de la educación. La formación docente en México es prácticamente nueva, ha evolucionado paulativamente. Mientras tanto, aquí en Yucatán, la última actualización de los planes de inclusión educativa se dio apenas en el 2018, por lo que hasta que egresen las nuevas generaciones de los docentes tendrán los conocimientos base para practicar la inclusión impartida durante su formación docente. El sistema educativo en los últimos años ha tomado algunas medidas para atender a la diversidad, como por ejemplo la creación de grupos de diversificación curricular, de refuerzo educativo, ajustes curriculares, de programas de educación compensatoria y de programas de garantía social, entre otros. Pero este tipo de medidas resultan insuficientes si no repensamos seriamente los contenidos que las instituciones escolares consideran básicos. Es preciso tener presente quiénes, cómo y por qué seleccionan los contenidos. En la entrevista con el profesor Ariel Avilés Marín menciona, en la actualidad la educación en México está basada en una educación por competencias, la cual desde el punto de vista humanista es una educación incorrecta, ya que enseña al alumno a destacar por encima de los demás, y la educación debe de formar al hombre como un ser dentro de una comunidad, hacerlo consciente de la colectividad, no pensar en un yo, sino en un nosotros. La educación en México está basada en contenidos pragmáticos, los cuales no son la esencia de la educación. Podemos decir que un individuo ha aprendido cuando modifica de alguna manera su conducta. Un plan de estudios debe de estar basado en las conductas que esperamos obtener de los educandos. Mientras los planes de estudio estén basados en contenidos pragmáticos a estudiar, no vamos a tener un avance. La única reforma educativa que ha habido en México que funcionó es la reforma de 1974. En ese año, la SEP convocó un Congreso Nacional de Magisterio, el cual se realizó en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, donde asistieron todos los maestros de la República Mexicana. Se hizo una recopilación de todas las aportaciones de los maestros en un documento llamado Los Acuerdos de Chetumal. De ahí se forma la reforma educativa. Los planes de estudios no deben de realizarse por personas que se encuentran encerradas en sus gabinetes, sino por aquellas que se encuentran en las aulas, menciona el profesor Ariel Avilés. La SEP se ha planteado en sus modelos educativos del 2011 y 2017 el hecho de poner como prioridad la inclusión de los alumnos. En el modelo del 2011 se plantea la importancia de incluir en el currículo los aspectos culturales de los alumnos y enfocarlo en las competencias. En el modelo educativo del 2017 se continúa enfatizando la importancia de los aprendizajes clave. El maestro es el encargado de mantener vigentes las tradiciones culturales e incluirlas en sus planeaciones. Debemos de tomar en cuenta que los niños que viven en poblaciones rurales tienen diferentes intereses, ritmos de aprendizaje y una visión del mundo distinta a los que viven en un ambiente urbanizado. El educar implica ayudar al alumnado a construir su propia visión del mundo sobre la base de una organización de la información, menciona la psicóloga Violeta Pol. Los maestros que toman en cuenta las necesidades de sus alumnos generan en ellos aprendizajes significativos. El mayor reto de las instituciones es preparar a su personal docente para lograr una inclusión, evitar discriminación y lograr el propósito que se han puesto en el centro del aprendizaje, en los nuevos modelos educativos. Incluir a todos los niños con necesidades específicas sin segregarlos, incluyéndolos con el resto del grupo. Y para concluir, no podemos olvidar que el reto fundamental de nuestras autoridades en materia educativa está en eliminar las barreras que impiden o dificultan el acceso de los alumnos a los contenidos de aprendizaje. Esto deja en evidencia la necesidad de revisar, analizar y modificar los fundamentos filosóficos y metodológicos que sustentan nuestro plan y programas vigentes,
tomando en cuenta una metodología que permita llevar a la práctica diversas actividades que favorezcan la adquisición de aprendizajes significativos en nuestros alumnos, generándose enfoques curriculares más completos que permitan hacer los ajustes en el currículo y en la práctica cotidiana del docente. Gracias.